Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan. La sala de urgencias es un reto para todos los médicos, pero cuando la atención involucra a un paciente pediátrico, necesitamos ciertas peculiaridades que involucran grupos de edad y enfermedades propias de la infancia. Bienvenidos, buenas noches a la sesión académica del Comité de Pediatría. Es un gusto para mí poder presentarles al doctor León Felipe Mendoza Vega, médico urgenciólogo pediatra, jefe de la División de Medicina Crítica del Hospital Infantil de Tlaxcala y coordinador del capítulo de urgencias pediátricas de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, con el tema Consideraciones Generales en la Evaluación Pediátrica. Yo soy la doctora Joana Juárez Padilla y tengo el gusto de coordinar esta sesión. Bienvenido, doctor. Hola, Joana, muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar de algo que seguramente distingue al urgenciólogo en forma general no es la excepción el urgenciólogo pediatra. La evaluación sistemática. ¿De qué trata esto? Bueno, pareciera que hoy es un lujo contar con esta especialidad. No es el único problema que tenemos en nuestro país. Parecía que una demanda supera nuestra capacidad de respuesta y hace obligatorio el conocer de qué forma abordar a los pacientes. No es nada extraño saber que la cantidad de urgenciólogos nunca va a ser suficiente, pero la de urgenciólogos pediatras todavía es mucho más raquítica. Somos muy poquitos en el país. Y esto hace que la evaluación sistemática de medicina de emergencias pediátricas sea importante. Pero no es solo para el urgenciólogo pediatra, es para todo aquel médico que se encuentra en una sala de urgencias. Y esto abarca una gran cantidad de personas.
Y esto, si lo sacamos de las salas de urgencias, lo llevamos al hospital, va a ser algo muy similar. Entonces, en esta publicación, Echan Llama nos dice precisamente la relación que puede existir entre urgenciólogos y población general en el mundo, lo cual habla perfectamente de lo que hace México. Ahora, estas salas y estos centros pediátricos, solo 5.5% tienen, digamos que un equipo completo de pediatría. Esto hace que solamente una muy poca cantidad tenga esta expertise. Y la verdad es que pareciera que tuviéramos una deficiencia en la atención pediátrica, pero más bien es porque la proporción o los cuidados pareciera que los excluimos de la atención pediátrica. Esa es la fortaleza de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, que busca englobar a todo aquel que vea urgencias como una fortaleza. Y es por eso que estamos aquí. Para que no nos pase esto, gritar cuando llega un paciente pediátrico a la sala de choque, ¿no? ¿Por qué razón lo hacemos? Bueno, pues porque los que no estamos tan familiarizados para hablar o tratar con un pediátrico, sufrimos de esto, ¿no? O se sufre de esto. Lloran, 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 no hablan y pareciera que el que no ve pediatría, todos tienen taquicardia. Pero esto no es completamente cierto. Aunque la evaluación pareciera ir en un espectro muy grande, esto hace en particular que urgencia sea tan bonito. Nunca sabemos qué va a llegar. Puede ser un niño, un neonato, un adulto, un anciano, un infarto, un estado epiléptico, un código ictus, una gran cantidad de cosas o de patologías que nos enfrentamos. Pero cuando hablamos de pediatría, sabemos que existen diferencias importantes. Los signos vitales son diferentes. La fisiopatología y fisiología se adecúa conforme va creciendo, el comportamiento es diferente y quizá lo más difícil sea evaluar no a un paciente, sino a un binomio. Esto hace que la sociedad se refiera a esto como un área de gran oportunidad para crecimiento. Y esta es la clave. Este factor de crecimiento que diferencia entre un grupo de edad y otro, lo vamos a marcar con 4 o 5 puntos en cada uno de los grupos de edad. Primero, los pacientes muy pequeñitos, vamos a llamarle pequeñitos al grupo que llamaremos un periodo gris, los menores de 3 meses, deben de tener estos comportamientos fisiológicos. Y cuando salen de este rubro, tenemos que considerarlo como anormal. ¿Qué es esto? Se calman al cargarlos, difícilmente lloran más de 2 horas, tienen periodos de alerta breves, hay pobre contacto ocular, no hay sonrisa social o es muy pobre, y el comportamiento físico es limitado. ¿Qué generaría un riesgo importante? Fiebre en este grupo de edad. Por lo tanto, va a ser algo que el urgenciólogo o el primer contacto en la medicina de emergencias siempre le llame la atención en menores de 3 meses. De 3 a 6 meses, habitualmente son más juguetones, sonríen, tienen reconocimiento a cuidadores, el llanto se empieza a hacer más fuerte, vocalizan algunos sonidos, se rueda sobre su eje y empiezan las primeras caídas, y vale la pena examinarlos o revisarlos en los brazos del cuidador, muchas veces mamá. Lo más común en este grupo de edad son bronquiolitis, dificultad respiratoria o un trastorno gastrointestinal como un vólvulo. De entre los 6 y 12 meses son niños más activos, ya hay mucha interacción social, se sientan, se paran, se caen, se llevan todo a la boca. Vale la pena examinarlos sentados y llevar ya una secuencia muy parecida. En este grupo de edad se empiezan a presentar las caídas con mayor frecuencia y la presencia de cuerpos extraños. De 1 a 3 años de edad es, creo yo, la edad mucho más difícil. Les llamamos los pediatras los terribles dos. Tienen una curiosidad mucho más grande, son egocéntricos, son posesivos, no hay sonrisas sociales, sonríen al que ellos quieren y al que no se alejan. Comprenden más de lo que pareciera. Y es todo un reto explorarlos, ¿no? Y como van enfermos habitualmente a urgencias, pues todavía cuesta más. El tip aquí más importante es presencia de papás y ser muy claros con lo que se va a hacer. Entre los 4 y 10 años de edad se convierten en analíticos, entienden mucho la causa-efecto, cooperan, es decir, sí entienden la razón por la cual se les va a hacer algún procedimiento o acercamiento. Pero a veces manifiestan o magnifican mucho las implicaciones o malinterpretan la información. Entonces pierden cierta independencia en la enfermedad. Ya la recomendación en ese grupo de edad es hacer acuerdos breves. Te voy a revisar, pero necesito que me ayudes levantando los brazos, ¿no? Ser muy claro, no impositivo, pero sí muy claro en las indicaciones.
Y los adolescentes, bueno, serán de una forma muy similar al niño más pequeño, ¿no? ¿Qué significa esto? Son súper arriesgados, exploran el mundo y ahorita nos enfrentamos a varios trastornos de conducta que deben de ser sumamente exquisitos a la revisión. Si prefieren estar solos, vale la pena la privacidad, pero como recomendación legal, siempre acompáñense de alguien más, una trabajadora social, un enfermero o enfermera, para que se presente junto con ustedes para evitar cualquier trastorno legal, ¿no? Entonces, contra ellos no busque el reto, no busque quién manda, no busque decir yo lo voy a hacer o sobre todo someterlo, porque no se van a dejar. Entonces, esta es una clave importante. Pero otra cosa a diferenciar será esto. Pareciera que nos vamos a enfrentar a problemas de emergencias raros, pero en realidad va a ser algo muy similar. Lo que vamos a recordar son diferencias, diferencias entre pediátricos y adultos, neonatos y pediátricos, que son una lengua mucho más grande, una glotis más pequeña, quizás situada en forma más superior, un anillo, un mayor sitio de estrechez, que aquello nos llevó a decir que no necesitaban globo, lo cual no es cierto, estructuras cervicales más móviles y altas, mucho más humedad en la cavidad oral y una glotis tal vez un poquito, subglotis más estrecha, ¿no? Esto hace que se convierta en todo un reto la atención de la vía aérea, pero la parte importante de aquí es que genera una obstrucción más rápida. No solo esa es una de las diferencias. La vía aérea del paciente pediátrico y la ventilación hace algunas diferencias y sobre todo en los menores de 3 años de edad, todo un reto. Es decir, ellos no tosen mucho y su tos no es efectiva para el objetivo final de esto. Respiran, se genera una respiración con presión negativa, dado la cantidad cartilaginosa existente. Hay una cierta falla en la eficiencia diafragmática por debilidad cartilaginosa y la compresión de la vía aérea es mucho más rápida, ¿no? Y vean la diferencia en inflamación. Al ser una vía aérea mucho menor de diámetro, una inflamación de 1 milímetro es exponencialmente más importante o más rápida de cerrar que la de un adulto. Es decir, no se confíen en sus pacientes pediátricos de que mantengan una vía aérea permeable. Y hemodinámicamente hablando, son pacientes que tienen una gran capacidad de respuesta o una capacidad adaptativa sumamente alta. Y esto es muy claro, las razones por qué. La vasculatura periférica se activa o es reactiva a diferentes estímulos hormonales, muy distinta al adulto, pero quizá la parte más importante no es tanto la periferia, sino la capacidad del corazón de compensar a través de frecuencia cardíaca. Y esto es muy claro cuando revisamos pacientes pediátricos, porque a diferencia de uno de los grupos de edad como el adulto, la hipotensión del paciente pediátrico es tardía. Si habláramos de pérdida de volumen, tiene que perder casi la mitad de su volumen circulante para generar hipotensión por todos los cambios que podemos ver a nivel hemodinámico y compensatorio. Es decir, nunca esperaremos hipotensión como un dato para intervención. Entonces, ¿qué sí vamos a esperar? Saber que los pacientes que llegan a urgencias pasará un sistema de triage muy similar, un proceso de atención distinto, un diagnóstico. No queremos eso en la evaluación pediátrica en triage y vamos a empezar desde ahí. Buscamos estados fisiológicos alterados y alteraciones anatómicas. Eso nos va a llevar a estimar gravedad. Y sí, pareciera que estos colorcitos pueden no ser tan importantes, pero para nosotros sí lo son y mucho. Y van a ver por qué razón. La primera es que se hace muy rápido y vamos a evaluar el paso inicial para categorizar la primera atención en 3 aspectos importantes: la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. La apariencia la vamos a recordar como lo que vimos en el comportamiento de los pacientes pediátricos a través del grupo de edad y vamos a saber que con una sola alteración debe sí o sí ser evaluado dentro de una forma más compleja, pero dentro de urgencias, no solo en triage, ¿no? Esto habla de alteraciones en el nivel de conciencia, la consolabilidad, contacto ocular, llanto, una forma diferente de hablar y una actividad motora alterada, ya sea hacia abajo con debilidad o hacia arriba con espasticidad. Entonces, esta alteración nos va a llamar la atención para intervención. El trabajo respiratorio evalúa qué tan rápido cualitativamente respira, qué sonidos respiratorios se encuentran a distancia, qué retracciones están presentes, si hay aleteo nasal o una posición distinta. Y la circulación cutánea. Vamos a hablar básicamente de coloración, palidez
piel moteada o equimosis. Y fíjense que se parece mucho al famoso mottling que ustedes utilizan en la edad de adultos, en lo que nosotros hacemos en pediatría. Y ven que no es tan complejo. Entonces, estos son los puntos. Y vean qué correlación existe. En un estudio realizado por la Sociedad Española de Pediatría, vieron qué porcentaje de niños se hospitalizan de acuerdo a la alteración de uno de estos 3 puntos o los 3 puntos. Y vean que prácticamente todos los que tienen los 3 lados alterados del triángulo van a estar hospitalizados. Es decir, es sumamente confiable aplicar esto a la edad pediátrica, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es muy importante para nosotros. Y lo vamos a categorizar de esta forma. Dickman, una publicación prácticamente llegando ya a los 11 años, seguimos utilizándola porque es bastante sensible, útil para la atención pediátrica porque nos categoriza en estados fisiológicos. Y van a ver ahorita que esta categorización y evaluación sistemática nos lleva a una toma de decisiones ordenada. Entonces vamos a enfocarnos en el último rubro, que es los 3 lados alterados. Pareciera que si un paciente llega inconsciente, sin respiraciones y con una coloración moteada o cianótica, pensaríamos que está en paro, pero en realidad para pediatría o para urgencias pediátricas será una insuficiencia cardiorrespiratoria o una falla cardiorrespiratoria. ¿De qué dependerá que esté en paro? Con la ausencia de pulso. Muy similar a lo que utilizamos todos los que estamos trabajando en urgencias. Es decir, esta es la importancia porque esta decisión la tomamos en 10 segundos o menos. Entonces, esta es la forma de poder evaluar cuando tocamos o nos llega un paciente a urgencias. Y esta es la integración de la valoración inicial de un paciente en urgencias. Entonces nos lleva de la mano de uno a otro y creo que vale la pena aquí resaltar cuáles son los objetivos en cada una de las escalas de valoración o los puntos de valoración. El triángulo de evaluación pediátrica o evaluación inicial servirá para categorizar a un paciente y agilizar nuestra decisión de ingreso o no ingreso. La evaluación pediátrica o la evaluación primaria va a detectar problemas que pongan en riesgo su vida. Y la evaluación secundaria buscará la causa, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente o prácticamente hacemos en urgencias y lo hacemos todo bajo una secuencia de evaluar, identificar e intervenir. Y esta secuencia que vemos aquí, pensaríamos que es la misma que seguimos, ¿no? Hoy buscamos mucho unificar esta forma de evaluar a los pacientes pediátricos en una secuencia de A, B, C, D, E a una de C, A, B, C, D, E, sobre todo cuando hablamos de trauma. Y esta secuencia verán que no es tan distinta, pero vamos a meter dentro de esta evaluación a la familia a través de esta secuencia. No es tan diferente lo que hacemos. Vean que es una niña en la que seguramente cualquiera de ustedes más de una vez ha evaluado a un paciente adulto con una obesidad mórbida. Nosotros en pediatría cada vez lo hacemos con más frecuencia. ¿Y qué creen? Seguimos la misma secuencia, esta intubación en rampa, vías alternativas para el manejo de la vía aérea en situaciones especiales. Entonces hacemos una evaluación muy parecida. Podemos utilizar un COPUR como para poder decidir estas maniobras de intubación. ¿Por qué razón? Pues porque vamos a adecuar dónde colocaríamos cada una de estas hojas, cómo hacerlo y sobre todo de qué forma transmitirlo. ¿Qué busca la evaluación pediátrica una vez en la evaluación primaria? Detectar problemas que ponen en riesgo la vida y esperaría que cuando vean esta imagen jamás vuelvan a olvidarse que este paciente nunca podrá estar sin un soporte ventilatorio, es invasivo o no invasivo. Pero esta es la clásica disociación tóraco-abdominal y será uno de los datos más relevantes de insuficiencia respiratoria sin haber tomado una gasometría. ¿De acuerdo? Entonces, vean la diferencia o elevación o disociación completa entre tórax y abdomen y esto nos lleva a la toma de decisiones. Este niño va a terminar en una intubación de acuerdo muchísimo con solamente la parte clínica. Habrá otros signos como inconsciencia, hipoxia a pesar del uso de dispositivos de oxigenación, bradicardia asociada a hipoxia, pero este dato clínico que están viendo es inequívoco de una falla respiratoria clínicamente hablando. Pero para esto el manejo incluso en pediatría tenemos muchas opciones de manejo para el soporte ventilatorio. Hoy está mucho más en crecimiento y mucho más validado el uso de dispositivos de ventilación no invasiva que nos llevan a dar un soporte de transición o de intervención para evitar una intubación o para manejar la secuencia previa a una intubación. Entonces tenemos muchas opciones, desde los dispositivos de alto flujo, puntas nasales de alto flujo, o sistemas de ventilación no invasivas, CPAP o BiPAP, ¿no? Entonces,
completamente en uso y con criterios muy similares a lo que utiliza en la población adulta, que seguramente en las siguientes sesiones académicas podremos utilizar y ver a través de la mano de expertos en medicina de emergencias pediátricas cómo intervenir. Ahora, en medicina pediátrica pareciera que es muy diferente, pero el estado de choque tiene formas muy similares de verse. ¿Cómo lo vamos a hacer? 3 puntos a rescatar: taquicardia, perfusión y estado mental alterado. Esas 3 cosas nos llevan a decidir que un paciente está en estado de choque sin importar su presión arterial. Pero si va a tomar una presión arterial como disparador de su atención, nunca puede ser sola. ¿De acuerdo? Porque lo que vamos a utilizar será un índice de choque, que es la conjugación de presión arterial o frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Entonces, si lo vamos a utilizar, utilicémoslos conjugado o tomamos 3 puntos a rescatar: taquicardia, perfusión y estado mental. Si le agregan o dentro de su manejo, su área de trabajo, ven comorbilidades o un hospital de referencia, la comorbilidad genera un punto más de preocupación y van a ser sus triggers de activación. Entonces vamos a continuar con esta evaluación hecha una vez por el doctor Monares, y en pediatría aplica muy similar. La taquicardia nunca es buena, pero si la taquicardia nunca es buena, la hipotensión siempre será muy mala, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser algo que nos guíe para saber que en la edad pediátrica cómo decidimos los signos vitales? Bueno, los niños entre 2 años y 10 años o 9 años, 11 meses, la presión arterial siempre va a ser como un punto crítico y a veces se nos va a olvidar. Una referencia importante será esta fórmula, edad por 2 más 70, y nos dice la presión arterial mínima sistólica en forma general. La podemos adecuar o referir como en algunos grupos, como en choque séptico, en el que tal vez no sea la mejor la sistólica en percentil 5 o mínima, pero es una muy buena forma para saber cuánto es lo mínimo que le vamos a pedir. Entonces, recuerden mucho, la taquicardia nunca será buena, pero la hipotensión siempre será muy mala, ¿no? El manejo en pacientes pediátricos de estos accesos es cada vez más frecuente. Qué bueno, y me da mucho gusto que cada vez se tenga más familiarización en todos los grupos de edad, pero seguramente en pediatría es donde más se usa un acceso intraóseo, ¿no? Y es mucho más sencillo, créanlo, que mucho más sencillo que uno vascular periférico y mucho más sencillo que uno central, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de prácticas o talleres con los residentes, siempre le decimos: no se fijen en el número de intentos, fíjense en el tiempo desde que llega el paciente con su estado de salud y coloca un acceso vascular. Si no lo logra en 90 segundos, tenga la confianza de utilizar un acceso intraóseo. El éxito es muy alto y la curva de aprendizaje muy corta con los dispositivos actuales. Entonces, creo que vale mucho la pena tenerlo en mente. No los intentos, sino los segundos. Y si tuviéramos que decidir, y aquí puede entrar un buen tema de controversia y artículos muy recientes, ¿cuál será lo mejor? Pareciera que existe todavía una tendencia en adrenalina periférica en estado de choque como una intervención temprana con vía periférica. Entonces, mientras siga siendo esta una de las referencias, será como un punto importante a resaltar. Seguramente en algunos años habrá algunos, o meses, algunas referencias de qué utilizar realmente, a diferencia del adulto, que es norepinefrina. En pediatría pareciera tener cierta ganancia más la adrenalina periférica. Ahora, en relación al estado neurológico, lo más sencillo tal vez no sea utilizar un Glasgow pediátrico, y que es bastante válido y equiparable utilizar una escala ABDI, alerta, respuesta verbal al dolor o inconsciente. Tiene el mismo nivel de referencia y tiene muy buena practicidad. En urgencias, recuerden que si algo tiene de imprescindible utilizar es el tiempo. No necesita saberse todo, no necesitamos sabernos todos, tampoco en urgencias pediátricas. Lo que necesitamos saber es cómo utilizar el conocimiento que tengo para tomar decisiones de manera rápidas y precisas. Ahora, cuando evaluamos un estado de conciencia o un déficit neurológico, sepamos que la glucosa en los niños es sumamente importante y son muy sensibles a la hipoglucemia. Entonces, va a ser una causa común de alteración del estado de conciencia. Entonces, siempre busquemos de manera intencionada hipoglucemia. Y si la encontramos, busquemos el tratamiento, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Yo le diría, para hablar de glucosa, siempre quédense de manera general con el múltiplo 50. Tome decisiones cuando estén abajo de 60 miligramos por decilitro, pero busquen el tratamiento con múltiplos de 50. ¿A qué nos referimos con esto?
Tratamiento va a estar referido con 2 mililitros por kilo de glucosa al 25. Si ustedes multiplican 2 por 25, el múltiplo será 50. No tienen forma de generar un múltiplo de 50 con glucosa al 25%. Bueno, el tip es utilice una solución glucosada al 5%, perdón, al 10%, 5 mililitros por kilo. Entonces, verán que es algo bastante bueno y rápido. 5 por 10, 50. Entonces, muy rápido. Eso es lo que buscamos en urgencias, ¿no? Y cuando vemos estos tipos de niños, también pensemos que la evaluación es exactamente igual. O sea, expongamos a estos niños, buscamos de todo. Y van a ver que existen formas de hacer que esta exposición ayude. ¿Qué vamos a cuidar en esta exposición? Bueno, lo que vamos a cuidar en los pacientes pediátricos será hipotermia. Sí, y pareciera que a todo el mundo le estresa que un paciente tenga fiebre, pero en realidad verán que no es tan complejo y que lo que hacemos en el paciente pediátrico es descubrirlos en presencia de un papá o una mamá e involucrémoslo en la toma de decisiones y en la cercanía al tratamiento. ¿Por qué razón? Por esto. Ese es un video que me encanta, siempre fue algo muy bonito aprender de esto al involucrar a los papás y saber que ellos pueden decidir estando junto con nosotros. Es un video muy ilustrativo, lo acabo de presentar el día de ayer, lo vamos a presentar nuevamente. ¿De qué sirve que se involucren? Vean, tiene una osteoclisis artesanal, por cierto. La mamá presente todo el tiempo, en cercanía, es un paciente sumamente grave, pero la mamá está presente y está autorizando parte de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué chocamos con ellos? Primero, porque a veces se nos olvida que viven su peor momento, que llegan con temor, angustia, muchas veces enojados, algunas veces con razón, pero tienen algo muy importante desde el punto de vista de urgencias: culpa, ¿de acuerdo? Transfieren esa culpa al primero que se les atraviesa y muchas veces somos nosotros. Entonces, aprendamos cómo dar esas malas noticias, pero sobre todo, cómo acompañar en el proceso de esas malas noticias, ¿no? Nos toca ver a alguien que nunca habíamos visto, que no somos su médico tratante, que llega de sorpresa con nosotros, pero sobre todo que ve en nosotros esa oportunidad de cambiar la vida para bien. Ahora, esto no es lo único que hacemos en urgencias. Ustedes podrán tener un concepto de esta actualización y modernización de los servicios de urgencias, pero piensen que de verdad es algo muy similar. Esto lo hacemos ya en la vida real y en todo el tiempo con urgencias y una evaluación donde agregamos ese famoso signo vital nuevo que es el ultrasonido. Y vean qué cambios existen. Seguramente alguno de los siguientes ponentes les hablará mucho más de Pediatric Blue para la atención de pacientes pediátricos, pero es sin duda un fenómeno de cambio en la atención de los pacientes pediátricos y lo adecuamos a diferentes situaciones. Tal vez nosotros no vemos con tanta frecuencia tromboembolia pulmonar, infartos, pero vemos un montón de problemas respiratorios más en estos siguientes meses que vienen. Y vean qué gran importancia es que agreguemos a la evaluación pediátrica, a la evaluación sistemática, el uso de poner un transductor en el tórax del paciente y tomar una decisión en los siguientes 5 minutos de qué problema respiratorio está condicionando la atención de ese paciente. Entonces, es sumamente importante. Y también vemos pediátricos chocados, y esos pediátricos chocados llevan una evaluación muy parecida, ¿no? Este Pediatric Rush hace algo muy similar y nos enfrentamos a lo mismo, ¿eh? A veces a no poder diferenciar un choque hipovolémico distributivo obstructivo de un cardiogénico, aunque los orígenes puedan ser diferentes, el comportamiento es muy similar y la discrepancia puede ser algo importante, o puede haber sobreposición de estados de choque. Pero hoy ya no solamente nos sirve para eso. Primero, en urgencias es quizá el momento de mayor choque, no digo de choque como estado fisiopatológico, sino de choque emocional, de que no sepamos ante qué nos estamos enfrentando y esta herramienta sirva de algo. Esa es una forma muy rápida, publicada en el Pediatric Emergency Care, de cómo utilizar el ultrasonido con 3 ventanas muy simples. No nos pide hacer las 4 ventanas, media tiempo, y hace una intervención muy buena solamente haciendo búsqueda de función ventricular cualitativa, vena cava inferior, colapsable, no colapsable, y pulmón.
Con estas hacemos una diferencia bastante rápida, 3 ventanas, y decidir hacia dónde se va moviendo el estado de choque. Habrá una muy buena oportunidad de poderlo enfrentar y platicar con todos cuando llegue el momento de poder discernir entre todos los usos de ultrasonografía en urgencias, en esos 10, 15, 20 minutos, 60 minutos, para poder llevar a la decisión. Ahora, esta evaluación pediátrica ahora se convierte mucho más fuerte y potente a través de la ultrasonografía. Y si bien esto es complejo, ustedes hoy deberíamos de estar terminando ya entonces con algo. ¿De verdad les sigue pareciendo complicado? Yo pensaría que no. Los invitaría a hacer esta intervención juntos, sistematizar, porque si no, bueno, nos puede ver algo similar a esto, ¿no? Entonces, no, vamos a ir concluyendo con esto y les diría, la atención pediátrica, vamos a enfocarla muchísimo con categorización. Eh, Próximamente estaremos difundiendo Urgencias al Minuto con un video de cómo categorizar muy rápido. ¿Sí? Entonces vamos a conjugar con esta charla, con esta sesión académica y saber de qué forma vamos a utilizarlo y que se vuelva algo práctico, algo de la vida diaria del médico de urgencias, no del urgenciólogo pediatra, de la medicina de urgencias, para poder categorizar a través del triángulo de evaluación pediátrica. 2, vamos a saber priorizar y vamos a priorizar con una secuencia que todos conocemos, pero con estas diferencias mínimas quizá, pero que el médico de urgencias se enfrenta día a día. Y algo que personalmente les transmitiría, que es algo muy, muy práctico, es estandaricémoslo. Y cuando digo estandarizar, llevemos de la mano cada una de las secuencias y no seamos nosotros los que rompe esta estructura académica de enfocar la atención del médico de urgencias o la atención de medicina de emergencias a través de un orden. Si alguien debe de ser TOC o debe ser muy ordenado, pues es el médico de urgencias. ¿De acuerdo? Entonces, esto serviría muchísimo para enfocar lo que estamos haciendo al tratar a un paciente pediátrico en urgencias. No hablemos de urgencias pediátricas, sino de un paciente pediátrico en urgencias o ante una urgencia, ya sea en prehospital, en la sala de urgencias, cuando esté una enfermera, enfermero con él, o cuando esté un médico de urgencias pediátricas o de urgencias de adultos con él. Es exactamente la misma secuencia, ¿sí? Vamos a enfrentarnos a esto y esto será un reto de todos los días que lo estarán viendo en los siguientes meses a través de diferentes sesiones académicas. Muchísimas gracias por la presentación. Quedo pendiente si hubiera alguna pregunta. Si estar en una sala de urgencias para un paciente adulto es complicado, para el niño es peor. Hay gente que te está tocando, que no conoces, y suele ser muy estresante. Sin embargo, hay muchas salas que todavía no permiten el acceso 24 horas del familiar. ¿Usted sí recomendaría el acceso 24 horas de los familiares con el paciente pediátrico o qué otras terapias o estrategias de confort podríamos utilizar para los pacientes? Muy buena pregunta y estoy seguro que la Sociedad Medicina de Emergencias va a ser una de las pioneras en hacer esto. La respuesta es sí, contundentemente sí. A mí me encanta que esté el paciente pediátrico acompañado. Sin embargo, creo que tiene que haber algunas circunstancias específicas para lograr esto. Primero, yo lo veo en el entrenamiento y la confianza del equipo que revisa al paciente. La siguiente es, alguien debe de acompañar al familiar durante la estancia y ese alguien no necesariamente tiene que ser un médico. Ahí entra una figura que seguramente involucraremos como un punto importante en México, que es el trabajador o la trabajadora social en urgencias, que es la que permite ese filtro de poder llevar a cabo una intervención junto al familiar, y la otra es generar empatía. Hay un punto importante que algunas salas de urgencias ya en México existen, muy pocas, que es el cristal, ¿no? En lugar de generar una puerta y cerrar una puerta, es abrir una ventana o un cristal, que es, aún en el peor momento, tener una forma de que visualicen qué hacemos. Siempre es peor ocultarnos
que permitir el acceso visual. Entonces, la respuesta contundentemente a mí me parece sí, bajo estas circunstancias. Seguramente puede haber otras opiniones que vale la pena escucharlas o seguirlas a través de los comentarios en página. Hola, doctor. Cada quien, pues, según el tipo de pacientes que vaya viendo, sea trauma, sea sepsis, va a ir desarrollando habilidades diferentes. Pero, ¿qué procedimientos sí consideraría esenciales poder tener en una sala donde lleguen pacientes pediátricos? O sea, si tuviera que escoger a lo mejor, no sé, 3 procedimientos, ¿cuáles escogería usted de dominio para el médico que atiende? Eso es muy buena. Yo creo que algo estandarizado en urgencias es saber categorizar a pacientes pediátricos, de ahí la importancia de este triángulo de evaluación pediátrica. El segundo es ventilar. Casi todos nos emocionamos cuando tenemos que intubar, pero a veces pensamos que, ay, todos corremos para intubar, pero creo que es más importante saber ventilar. Y el tercero, dominio máximo del acceso intraóseo. Creo que estas tres cosas son primordiales para la atención de un paciente pediátrico. Aunque la destreza se tenga, creo que a veces requerimos un empujoncito cuando estamos ahí a decir, va, anímate a hacerlo. Si puedes ventilarlo, si puedes categorizarlo, ponle en intraósea, te acompaño a hacerlo. Entonces, creo que esos tres procedimientos son indispensables del dominio de quienes se encuentren en una sala de emergencias y vean niños. Y doctor, durante el año sabemos que se presentan ciertas patologías en diferentes momentos. ¿Cuáles serían las más comunes según la temporalidad? Por ejemplo, ¿cuáles vemos más en vacaciones? ¿Cuáles vemos más en decembrinas? Urgencias es como temporal, pero México tiene una gran diversidad. Entonces, creo que en forma general podríamos decir que ahorita que estamos viviendo calor y que seguramente nos corresponderá ver cosas que no serían con tanta frecuencia, te diría ahorita gastroenteritis, diarreas, muy comunes y evidentemente la conclusión, estados de choque. Pero para las zonas norte del país, esta zona o esta temporada, golpes de calor, disfunción multiorgánica asociada al golpe de calor y alteraciones neurológicas. Conforme avance el tiempo, eh, para los que estamos medios locuaces en urgencias, las vacaciones son todo un show porque viene toda la parte traumática, desde musculoesqueléticas hasta multisistémicos y en cada temporada del año, sin olvidar algo que a veces pasa desapercibido, que son intoxicaciones en el hogar. Entonces, esa parte y la temporada de locura para el pediatra o la medicina de urgencias pediátricas es temporada invernal, atascado de enfermedades respiratorias y saber distinguir los diferentes tipos de enfermedades respiratorias, que no he hablado de diagnósticos, solo tipos de enfermedades respiratorias, obstrucción de vía respiratoria superior, inferior, parénquima, alteración del control respiratorio, creo que son esenciales de recordar en este periodo de tiempo. Entonces, aunque varíen mucho, creo que será importantísimo y habrá oportunidad de que en la sociedad hablemos de más cosas, porque llegará la temporada de lluvias en 1 o 2 meses y nos enfrentaremos a dengue en la zona sur-sureste y seguramente estaremos hablando de dengue en la edad pediátrica, estados de choque por dengue, ¿no? Entonces, creo que es muy diverso. México tiene esa característica. Pues bueno, a nombre del doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, les agradecemos a todos por su atención en esta sesión. Muchas gracias por la ponencia, doctor León. Siempre es un gusto poder aprender de usted y los invitamos a que nos acompañen en las siguientes sesiones, que van a estar bastante interesantes y tocamos varios temas de interés. Y los invitamos a que se afilien al Comité de Pediatría. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes.
Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros,